La inflación está volviendo a subir. Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a hablar acerca de la inflación de nuevamente. Específicamente vamos a platicar los datos que salieron el día de hoy. Vamos a ver por qué está volviendo a subir la inflación y también vamos a analizar un poco los componentes dentro de este indicador para entender qué es lo que está sucediendo. Comencemos. Bueno, lo primero que vamos a ver es el dato el día de hoy, ¿no? El dato del día de hoy fue del 3.7%, es lo que observamos acá. Si vemos la tendencia había sido muy fuerte a la baja, llegamos hasta un punto mínimo del 3% y en los últimos 2 meses, julio y agosto, hemos estado subiendo levemente. ¿Cuál es el problema principal con la inflación o con este indicador? La manera en que se mide la inflación es año con año. Entonces, si recordamos a finales de 2022, ya la inflación había estado no bajando, pero sí dejando de subir tan rápido. Entonces, esto genera que la base comparativa empiece a ser menor. Entonces, la comparación se vuelve más difícil y obviamente la inflación empieza a subir. Viéndolo también del otro lado de la moneda, pues obviamente la inflación a principios de este mes, el comparativo de inflación era bastante sencillo, porque en los años pasados habíamos tenido, por ejemplo, enero, febrero, inflaciones del 7-8%, y obviamente la comparación contra el año era más fácil. De hecho, cuando se encontraba en su pico más alto, que fue mayo y junio, fue donde tuvimos las comparaciones más sencillas en este año. Sin embargo, la realidad es que, como les he platicado en varios videos, esto que estamos viendo acá es desinflación, no deflación. ¿Qué es deflación? Deflación es cuando los precios bajan, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Los precios no están bajando, simple y sencillamente están dejando de subir tanto, pero siguen subiendo. De hecho, un indicador que podemos ver un poco más confiable es la inflación mes a mes, ¿no? En vez de compararlo con el año anterior, lo vamos comparando mes a mes y vamos viendo cómo se va acumulando la inflación en el año. Y si nos damos cuenta, a partir de este año hemos tenido inflación básicamente todos los meses, es decir, los precios siguen subiendo. De hecho, no ha habido ni un solo mes en que los precios bajen. Vemos cómo la inflación subió un punto 5, un punto 4, un punto 1, un punto 4, bla, bla, punto 1, punto 2, y ahorita subió más que nunca, un 0.6%. Y si vamos acumulando toda esta inflación que hemos visto hasta el mes de agosto, llevamos una inflación de un 2.5%. ¿Qué significa esto? Que dependiendo de la inflación mensual en los próximos meses, muy probablemente la inflación este año termine en un 4.2%, ¿no? En base a la información que estamos viendo. Ahora, ¿qué es lo que nos gustaría ver? Ver que esta inflación mensual empieza inclusive a generar un poquito de deflación para que los precios empiecen a bajar, al menos algunos meses, o al menos que suban poco, ¿no? Un punto 2, un punto 1%, porque realmente estos meses donde la inflación sube un punto 5, un punto 6%, son bastante problemáticos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando en todo el mundo? La tendencia es bastante similar. Es decir, sí tenemos inflaciones más bajas que las del año pasado, pero vemos que la tendencia en varios países sigue siendo alcista, es decir, la inflación está volviendo a subir, habiendo algunas excepciones obviamente, pero los países más importantes, insisto, siguen demostrando esta inflación alta, siendo la excepción realmente China, ¿no? Que China tiene muchos problemas económicos que platicamos en el video anterior, donde observamos que inclusive llegaron a tener un mes con deflación, ¿no? Que es algo bastante importante, y en el último mes tuvieron una inflación de apenas el 0.1%. Ahora, van a decir, oye Arturo, pero la deflación no es buena. No es buena. Es peor que la inflación porque es más difícil de reactivar la actividad económica. Pero bueno, eso ya lo platicamos en videos anteriores. Ahora, ¿qué también está pasando con la forma en que se mide la inflación, ¿no? La inflación puede estar engañosamente elevada, ¿no? Comparando con la realidad al día de hoy. ¿Por qué? Porque específicamente uno de los componentes más importantes dentro del CPI es la parte del shelter, ¿no? Que es la vivienda. ¿Y qué es lo que está pasando? Si lo recuerdan en videos anteriores, hemos platicado que la manera en que mide el shelter, en la Fed es bastante con lag, ¿no? Es bastante lagueada. ¿A qué me refiero con esto? Aquí lo podemos ver claramente como la gráfica o la línea azul es la más real, entre comillas, donde vemos el cambio en el nivel de las rentas, ¿no? Contra, obviamente, el Shelter CPI, que es como se mide. Si se dan cuenta, existe bastante lag en el sentido de que si vemos la línea azul, vemos como la inflación de rentas llegó a estar en un 18%,
mientras que al momento que estaba en 18%, la Fed decía, no, hombre, solo hay un 3.8%, no pasa nada. Sin embargo, obviamente, esto no es la realidad porque al fin y al cabo se va acumulando. Al día de hoy, si pueden observar, las rentas ya están aumentando solo un 1.2%, es decir, ya se están estabilizando, pero la Fed sigue mostrando ahora sí tasas de inflación del 7.3%, que son bastante elevadas. Entonces, ¿qué ha generado este efecto? Básicamente que hace unos, ¿qué fue esto? Que hace 2 años, 1 o 2 años, la inflación que mostraba la Fed era mucho más baja que la real. Ahorita está pasando un poco lo contrario, ¿no? Digo, al final van a llegar a lo mismo, pero en periodos de tiempo diferentes, pues muestran resultados diferentes. De hecho, si vemos, este, ahora sí, el acumulado para entender como que cuánto le falta al shelter para alcanzar la realidad, vemos que todavía nos falta, ¿no? Específicamente, el shelter en los últimos 3 años ha demostrado una inflación acumulada del 19.1%, mientras que el nivel de rentas, es decir, un indicador más realista de esta inflación, se encuentra en el 23.3%. ¿Qué significa esto? Que este gap que vemos acá va a seguir existiendo, ¿no? Es decir, no se les haga raro ver que en próximos meses vemos que la inflación de renta sigue baja, se mantiene elevada, mientras que la inflación del shelter a lo mejor baja un poquito, pero sigue habiendo una diferencia significativa hasta que esos niveles se alcanzan. ¿Por qué mide así la Fed este indicador? No tengo la menor idea, ¿no? A lo mejor es un poco también para no mostrar estos picos de inflación, ¿no? Porque pues si ponemos la inflación real, hubiéramos visto que Estados Unidos tuvo inflaciones del 15-16%, que son más realistas, pero a lo mejor no les conviene mostrar ese número, ¿no? Entonces, mucho cuidado con la manera en que mide los datos el gobierno, ¿no? Ahora, un punto también importante que vamos a ver más adelante de la inflación es la parte energética y los alimentos. Si recuerdan, en videos anteriores se explicaba la diferencia entre la subyacente y no subyacente, que uno incluye estos dos elementos y el otro lo excluye. ¿Por qué? Porque si les explicaba en el video anterior que estos elementos, tanto los alimentos como la energía, tienden a autorregularse, ¿no? A lo mejor no sé, como pasó con el huevo, ¿no? Que hubo un problema con la gripe aviar y se dispara el precio del huevo, pero conforme la gente vuelve a producir, conforme se soluciona el problema de escasez por esta gripe aviar, pues se regulan los precios, ¿no? Y vemos cómo es la realidad. Aquí tenemos el precio de la docena de huevos grandes en Estados Unidos y vemos cómo varía y tiene picos bastante interesantes, ¿no? Tan. Al final, digo, el precio está bastante regulado, pero sí existen estos picos. De hecho, vemos cómo acá, que fue el pico de la gripe aviar, fue bastante importante, pero vemos como en cuestión de meses ya se está empezando a regularizar otra vez, ¿no? Entonces les digo, estos componentes no me preocupan, o sea, a largo plazo se van a autorregular, siendo la excepción a lo mejor el petróleo, porque existe básicamente un cartel que es el OPEC, que dice cuánto produce, pero en un mercado libre, estos precios se tienden a autorregular y la inflación simplemente va a ser el aumento de dinero que exista en general, ¿no? Que normalmente ha sido de un 2-3% en Estados Unidos encima de la economía, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando con la inflación en la comida, con el componente inflacionario alimenticio? Poco a poco estaba bajando, ¿no? Esto sí son buenas noticias porque vemos cómo tenemos dos gráficas, específicamente la azulita, que es el costo de la comida en casa, es decir, la que tú compras en los supermercados y preparas en tu casa. Vemos cómo ya ha bajado hasta un 3%, que sigue estando pues bastante elevado, pero vemos cómo ya ha habido una regulación importante, considerando que hace unos meses estaba en un 13%, ¿no? Mismo caso, en menor medida, pero similar en la comida fuera de casa, es decir, como restaurantes y eso, donde la inflación llegó hasta un 8.9%, pero ya ha estado bajando a un 6.5%, que sigue estando elevada porque también existen acá otras problemáticas de mano de obra y otros puntos. Ahora, el tema de los commodities, ¿no? Que son básicamente las materias primas principales que dictan la economía, ¿cómo ha estado en el último año? Pues en general ha estado más o menos, ¿no? Es decir, tenemos commodities que sí han subido bastante, como el azúcar, la plata, inclusive el oro, hasta la gasolina ya está empezando a subir de nuevo. Pero también tenemos commodities que han bajado mucho, ¿no? Como por ejemplo el café, el trigo, el gas natural, que si recordamos específicamente estos dos es normal que hayan bajado porque habían subido un montón a raíz de el conflicto armado con Ucrania,
pero también vemos cómo algunos se han mantenido, ¿no? Específicamente como el petróleo, que se ha mantenido básicamente el WTI en un más 2% y el Brent en un menos 2%, ¿no? Es decir, se han mantenido básicamente año con año. Eh, También hay que recordar que el petróleo había estado bajando bastante importante y ya ha empezado a subir en los últimos meses, específicamente a $80 por barril, más o menos, ¿no? Y esto también es un indicador muy importante, porque si el petróleo empieza a subir, sabemos que empieza a subir la gasolina, y si sube la gasolina, básicamente se genera este efecto en cadena y empiezan a subir todo otra vez, ¿no? Entonces, igual, mucho cuidado con esto. La realidad es que el tema del petróleo son dos puntos principales, ¿no? El primero es el OPEC, que básicamente es un cartel en el que están algunos países donde dicen, ¿sabes qué? Siempre no produzcan petróleo o produzcan tanto petróleo, lo cual genera una oferta baja, limitada, pero artificial completamente, ¿no? Creada o manipulada por estos países. No entiendo cómo al día de hoy lo permite, pero bueno, es una situación. Y la otra situación también hay que recordar que Estados Unidos ha estado teniendo varios problemas porque con sus políticas verdes pues no han permitido extracción del petróleo en varios lugares, inclusive la refinación del mismo, y esto ha generado que también la oferta no sea la que debe de ser en un mercado realista, ¿no? Si estuviéramos en un mercado libre, en un mercado 100% capitalista, estaríamos hablando de que el precio del petróleo estaría básicamente bajísimo, ¿no? No hay manera de saber exactamente el precio, pero no se les haga nada raro que estuviera en 20, $15 por barril, ¿no? Pero bueno, eso no es la realidad y tenemos que vivir con lo que nos toca vivir. Ahora, un poquito de buenas noticias, digo entre comillas, no buenas noticias. Aquí lo que tenemos en esta gráfica azul es el cambio del aumento o decremento, en su caso, real de la ganancia por hora de los empleados, ¿no? ¿Por qué digo real? Porque es quitando la inflación. Y llevamos 25 meses consecutivos donde este sueldo real había estado bajando. ¿Por qué? Porque imagínate que das cuenta que tu sueldo subió un 4%, pero la inflación fue un 6%, ¿no? Entonces tu crecimiento real de tu sueldo realmente es negativo. ¿Por qué? Porque tú con el dinero que tienes, que recibes con tu sueldo, vas a poder adquirir menos bienes o servicios que los que adquirías el año pasado, porque son más caros y tu sueldo no se ajustó a la nueva realidad, ¿no? Entonces, eso es lo que había estado pasando en Estados Unidos en los últimos 25 meses. También hay que recordar que a raíz de la pandemia pasó exactamente lo contrario, ¿no? Donde hubo algunos cuantos meses donde el sueldo real subió bastante, porque la inflación era inexistente y hubo un aumento importante de sueldos gracias a la escasez que hubo en este boom de la pandemia, ¿no? Ahora, específicamente llevamos 4 meses positivos. Digo, tampoco es que digamos, wow, qué aumento. Específicamente el último mes hubo un aumento real de 1.55%, pero la realidad es que con el simple hecho de que no exista decremento, ya es ganancia, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir eso? Que al mínimo tu suelo se está manteniendo, ¿no? Tu estilo de vida se está manteniendo. Y en el mejor de los casos, que es cuando sea positivo, como en este caso, vemos que poco a poco va aumentando tu riqueza conforme a los bienes o servicios que puedes consumir, ¿no? Específicamente creo que el 30 ha sido de un 2% en los últimos años, ¿no? Lo que ha subido encima de la inflación los sueldos. Ahora, ¿qué va a pasar con las tasas de interés? La siguiente semana tenemos tasas de interés y el mercado espera o le asigna una probabilidad del 97% a que las tasas se mantengan. Es decir, solo existe un 3% de probabilidad de que aumenten las tasas. La realidad es que veo muy complicado que aumenten las tasas considerando cómo está la actividad económica. ¿A qué me refiero? Sí, la economía ha aguantado y ha sido bastante resiliente considerando el nivel de tasas, pero hay muchas instituciones financieras como los bancos regionales, como lo que vimos que pasó en marzo, abril de este año, que no van a aguantar tasas más altas, ¿no? Entonces, si la Fed por alguna razón se viese obligado a seguir subiendo las tasas, digo, la realidad es que en la próxima junta no va a pasar, pero a lo mejor dentro de 2 o 3 sí, podríamos ver un evento crediticio parecido al 2008. No estoy hablando que sea algo en la misma magnitud, porque no necesariamente tiene que ser tan catastrófico, pero sí puede ser algo parecido que genere una desestabilización en el sistema financiero y genere una crisis económica. De hecho, en el canal estamos esperando que exista una crisis económica a principios de 2024, finales de 2023. La realidad es que es muy difícil saber lo que va a pasar, no tenemos una bolita de cristal, pero los indicadores macroeconómicos no están pintando tan bien, al menos no los futuros. Los atrasados, pues sí, bastante bien. Ahora,
hay un tema muy importante con la inflación y hay que recordar que la inflación es acumulativa, ¿no? ¿A qué me refiero? Inclusive si este año tuviésemos, 0% de inflación, van a decir, ay, sí, padrísimo, no aumentaron los precios, wow, no sé qué. No, el problema es que la inflación es acumulativa, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que de nada sirve que si el año pasado subieron los precios un 20%, este año no suban. Obviamente ayuda, porque vamos a tener un aumento promedio de 10% por año, pero sigue siendo un aumento del 10% por año, ¿me explico? Entonces, hay que tener mucho cuidado con, sobre todo los políticos son especialistas en utilizar la información a su favor, entonces dicen, no, pues la inflación ya bajó a un 2% y está en un 10%, y dices, wow, sí, que padre, sí, pero ese 10% ya pasó, ya aumentó, entonces la inflación no solo aumentó este 2%, sino que en los últimos 2 años ha aumentado un 12% acumulado, me explico, entonces mucho cuidado, y aquí lo vemos muy claramente, ¿no? Vamos a ver los componentes del CPI y específicamente el cambio acumulado en los últimos 3 años, ¿no? Si vemos estos números, nos pintan otra historia. Medical Care, bueno, ok, solo ha aumentado un 4.3%, no está tan mal. El apparel, que son las ropas y todo, 12.7%, es decir, como un 4% por año. Puedes decir, bueno, un poquito elevado, no tanto. Los salarios en Estados Unidos han aumentado un 14.7%. Entonces, a partir de acá, todo esto nos sale más barato. A partir de acá, todo esto pues ya nos va a salir más caro. ¿Por qué? Porque aumentó más que nuestro salario promedio, ¿no? Vemos el shelter, un 17.2%, la comida en casa, un 20%, la comida fuera de casa, un 20.5%, carros, 21.9%, rentas, 23.4%, electricidad, 24.2%, transportación, 28.5%, carros usados, un 32.4%, las utilidades de gas, utilities de gas, 34.5%, los precios de las casas un 40.2%, el petróleo un 68.1%, perdón, los petróleos de fuel oil que se usa para otra cosa, y la gasolina un 73.3%. ¿Qué significa eso? Que tú comparas en los 3 años, pues todo está más caro, tu sueldo no ha subido lo suficiente para justificar todo esto, ¿no? Las casas son más caras, los coches son más caros, la comida está más cara, todos los energéticos, gasolina, fuel oil, etcétera, están más caros, ¿no? La transportación es más cara. Entonces, la realidad es que el daño ya está hecho, ¿no? Esos 3 años de inflación alta, aunque tengamos un 2024 con una inflación del 2%, no hay nada que celebrar, ¿no? No hay nada que celebrar porque la realidad es que hasta que no se ajuste esto, que no creo que pase, la verdad, pues la gente ha perdido bastante riqueza, ¿no? La gente es más pobre de lo que era antes, aunque ellos piensen que no, porque a lo mejor tú dices, bueno, pues gano un 5% o un 10% más que de 3 años, mi sueldo es más, sí, pero si todo sube más que tu sueldo, tu riqueza es mucho menos porque puedes adquirir menos bienes o servicios con el sueldo que tienes actualmente, ¿no? Entonces, aguas, mucho cuidado. Esto es uno de los peligros de la inflación, ¿no? Que la inflación no se va, no tiende a irse a menos de que haya deflación. Y para que haya deflación necesitamos una crisis económica, una recesión bastante importante. Por eso les digo que la realidad es que a lo mejor esta recesión es necesaria para poder resetear los precios, ¿no? Y que sean precios pues más realistas, ¿no? Porque la realidad es que es impresionante que inclusive algo como los carros o los coches usados haya subido prácticamente, digo, no el triple, pero casi más del doble que tu propio sueldo, ¿no? O sea, es una brutalidad estos niveles de inflación que hemos estado observando, ¿no? Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Si les gusta el contenido del canal, como siempre, pueden apoyar con un like, suscribiéndose y nos vemos en el próximo.